2018 draft. The Philadelphia Eagles, Dallas Goedert. He is the tight end from South Dakota State. The kick is away, and the kick is... It's good! And the Eagles win! Carson Wentz got hit hard at the end of that play. Wentz was on pace for a potential MVP season before the injury, leading the league in pass touchdowns. Nick Foles now replacing Wentz. Philly special. Ready? Easy. Kill. Lane. Reverses it, and the pass goes into the end zone. Touchdown by Nick Foles! Underdogs no more. The Philadelphia Eagles are the Super Bowl champions. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Eagles Spain, programa número 15, programa muy especial porque es el posterior a ese gran fin de semana de fútbol en Londres, fútbol de amigos, donde vivimos la victoria de los Eagles frente a los Jacksonville Jaguars, o también conocidos como los Jaguares, por 24-18, lo que nos sitúa en la semana del bye con un récord de 4-4 y con todavía muchas esperanzas de poder entrar en playoff, puesto que estamos a 2 victorias, podríamos decirse una victoria, de Washington Redskins, que va con 5-2. Analizaremos la semana que viene, en la semana de bye, esas opciones de entrar en playoff. Además haremos la previa del partido de Dallas. Pero bueno, esta semana la vamos a dedicar, por un lado, a todo lo que fue ese fin de semana de fútbol en Londres, también de esa victoria frente a los Jaguars, y también a comentar las últimas novedades, porque ya sabéis que esto lo estamos grabando el martes, jornada en la que se cierra el mercado de traspasos en la NFL, y bueno, pues uno de ellos nos tiene involucrados porque es ese fichaje de Golden Tate que llega de los Lions por una tercera ronda. Ya os puedo advertir de que no ha gustado mucho entre los parroquianos de Eagles Spain, a los que paso ya a saludar por primera vez en este podcast. Ahora lo entenderéis. Tony Blay, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí recuperando la voz. El jet lag ya ha recuperado, pero la voz ahí va un poquito todavía ronca, pero nada. Oye, con gusto, ¿eh? Ningún problema. Eres menos Carlos Herrera ahora, que lo que vamos a escuchar en un momentito. Sí, seguro. ¿Qué tal, Carlos Álvaro? Compañero de habitación y de otras cosas. ¿De qué no se pueden contar aquí? Buenas noches. También recuperado ya, contento de la experiencia. Sí. Es muy recomendable ir. O sea, es una experiencia que hay que vivir y hay que sentir y hay que estar allí. O sea, ir a ver a tu equipo y rodeado de gente que haces día a día con ellos, hablas día a día con ellos, pero no estás tan cara a cara, pues es muy enriquecedora la experiencia. Sentiste muchas cosas, ¿verdad? Este fin de semana, Carlos. Sí. Niño Marino, ¿qué tal? Bienvenido. Pues con el post como cuando vuelves de vacaciones, pues igual. Con el síndrome post-NFL. Post-vacacional. Eso es, post-NFL. Y con un poquito de pena, porque te echamos de menos, aunque estuviste en Londres y estuvimos... pero bueno, nos faltaste en el estadio, David. Doctor, ¿qué tal? Pues con los dientes muy largos. Pero bueno, por lo menos contento de haber vivido sobre todo el sábado con toda la gente de Eagles, aparte, o sea, con vosotros y con todos los demás que estuvieron allí. Y por lo menos viviendo un poquito el ambiente NFL, pero sí, la verdad que fue dura la vuelta sabiendo que estaba todo eso ocurriendo allí y yo de camino a España. A España. ¿Cuánto eché de menos España en Londres? Bueno, antes de empezar, dos saludos. Por un lado, a Xavi Martín, que es el que monta todo esto, que hemos estado con él el fin de semana, que pues ya sabéis que curra y no ha podido estar hoy grabando, aunque le vais a escuchar en un momentito. Y también creo que este podcast merece que demos las gracias a Garcho, a nuestro amigo de Dallas, que nos hizo de Cicerón en Londres y que, pues hombre, la verdad que el sábado echamos una tarde-noche muy agradable con él y luego pues el domingo también pasamos un buen rato y creo que es de agradecer. Y también el programa que hizo antes con nosotros, en el que nos dejó todo muy claro, nos explicó todo muy bien, también nos lo explicó
que nosotros mismos la cagamos en el aeropuerto y cogimos el transporte más lento para llegar a Londres desde Gateway. Xavi, pon música. ¿Desde dónde? Gateway, ¿no? O Gateway. Bueno, desde el aeropuerto de Londres. No empecemos, que es muy pronto. ¿No era Jarros? ¿Jarros? No. Es que ahora me lo he aprendido. Xavi, ponnos un poquito de música entre nostálgica y londinense y empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludo otra vez porque estamos en una edición especial del podcast de Eagles Spain. No era coña. Y nada, estamos en el metro volviendo de Wembley Park después de vivir la emocionante victoria de los Philadelphia Eagles frente a Jacksonville Jaguars. Ya no me acuerdo del marcador ahora mismo, pero hemos ganado. Hemos sufrido un poquito, pero al final no. Como he dicho, estamos en una edición especial desde el metro, lo podéis escuchar. Y nada, me rodean habituales 24-18, gracias Xavi. Porque claro, hoy está Xavi, le ha saludado el primero. Está la mano en la sombra, que hoy no está en la sombra, hoy está en Inglaterra. ¿Qué tal, Xavi? Muy bien, congelado, se me cae el moquillo, pero bien, maravilloso. Estamos congelados, hemos comido poco, o nada, pero estamos muy contentos, ¿verdad, Tony y Blay? Aquí estamos, contentos y afónicos. También tenemos voz de... Hemos cantado mucho Fly Eagles Fly en el estadio. Y mucho bu también. Y mucho bu, pero vamos, victoria, tíos. Esto ha sido épico. Es verdad que tenemos voz de haber salido, pero no hemos salido realmente, Es voz de... No hemos entrado. Es verdad, es voz de que estamos pues cansados de gritar. Quien más ha gritado y ha celebrado los maravillosas recepciones de Nelson Agholor es Carlos, que además de todo esto ha respirado su mismo oxígeno en la misma tienda durante este fin de semana. Lo único que le ha faltado es llevar la camiseta con el número 17, que hubiera hecho el mayor fan y no que se subía al carro cuando le fue bien. Carlos, tus sensaciones. Bueno, buenas sensaciones, pero un partido raro como siempre. Y esperaba algo más de Eagles, sobre todo en ataque, aunque al final nos hemos entonado, pero creo que nos sigue faltando rentabilizar en los puntos. O sea, llegamos mucho pero anotamos poco. Y por supuesto también está aquí, ha venido, no sabemos todavía por qué, Nuño Merino, que también ha celebrado porque es uno de sus favoritos, los touchdowns de Sackers, y los demás hemos celebrado con broma la lesión de Mills. Bueno, pues es un partido... No, pero cuéntanos tus sensaciones del partido. ¿Mis sensaciones? Sí, claro. Pues ahora de los pies fríos y... había unos alemanes enfrente que no paraban de levantarse en todo el partido. No sé si tenían incontinencia urinaria o algo. La mujer. Me llama la atención lo mucho que la gente se levanta para ver estos partidos. Sí, yo creo que... ¿No has visto tú lo que anuncia siempre en la NFL? Que es cerveza Viagra. Pues yo creo que tiene una cosa que ver con la otra. Y tenemos más invitados, aunque esté escondido, pero nunca ha entrado en el podcast y es la mejor ocasión para que lo haga. Es Ricard, no Raka, al que le mandamos un saludo. Es Rick Fútbol. Tus sensaciones en este fin de semana de fútbol y de este podcast, que eres bienvenido cuando quieras. Pues muy bien, hombre, muy bien. Estamos muy congelados de frío y nada, aquí ha sido una maravilla de fin de semana con todos vosotros, con Garcho y muy bien. Es verdad, tenemos que decir, lo vamos a decir mucho en este podcast, yo creo. El vicepresidente ejecutivo se ha portado como un señor, es un crack, ya lo sabéis. Y nada, ¿te ha parecido tan complicada la victoria como hemos pensado todos? Bueno, a mí me ha parecido más complicada porque tenía el recuerdo del domingo pasado y veía que estaban viniendo, y porque si la semana pasada hubiésemos ganado bien el partido, lo hubiese visto controlado también pero ha sido sufrido por lo del domingo pasado. La última, y ya que estamos en bye, ¿ves al equipo en playoffs? Con 9 victorias estaremos en playoff y los divisionales los ganaremos la mayoría, creo que sí. Hay esperanzas. Gracias. Cuando quieras vienes al podcast, Sí, ya veremos. Siempre te invitamos. Bien, pues nada, otro clásico de los Eagles Spain, pero que no le poníamos voz, es Ricard. ¿Aquí nos habla de Matthews o qué?
Sí, es verdad, perdón, es verdad. Es más, paso la transmisión directamente a Xavi para que nos cuente lo bien que ha jugado Matthews, que nos ha sorprendido a todos. Sí, al final ha habido un pequeño surco en el terreno de juego porque se la ha dejado ahí la tita por el suelo, pero bien. No, en líneas generales han jugado todos muy bien y además allí han elegido del MVP, ¿no?, del partido a Wentz, así que maravilloso, todo ha salido genial. La verdad que sí. ¿Cuál? A pedir de Milhouse. A pedir de Milhouse. ¿Se le podía pedir algo más al partido, Tony? Ya que veníamos desde España, nos hemos gastado ahí el dinero en los aviones y tal. Mención especial, dicen por aquí, espérate, antes de hacer análisis y historias. Mención especial a las chicas que están diciendo... Ay, es verdad, joder, ¿cómo son? Son las sufridoras en estos casos siempre, ¿eh? Sí, pero podrían hablar. Pero por favor, es verdad, pueden hablar y pueden venir y esas cosas. No, porque van a perder el asiento, eso sí que sería sufrimiento decisivo. Pues entra el reportero dicharachiero que me acerco, se acerca la rana Gustavo se va a acercar. Voy a hacer como Garcho ayer, esto es un plagio. Que por eso, para la sufridora también, la novia de David, el doctor, que es que ni tan siquiera ha visto un partido, creo, y ahí estaba, pasando frío y para no venir al partido. Bien, paso aquí entre gente, perdón. Voy a empezar por Coral. Coral es la señora de Tony Blay de Buccaneers. Sí, señor, aquí estamos. Muy bien, sufriendo por los Eagles. ¿Qué remedio? Pocas alternativas me quedan. ¿Cómo es al equipo? ¿Lo ves en playoffs? Yo creo que vais un poquito subiditos. Bueno, sufridora hasta que las palabras. ¿Y a Tampa cómo lo ves? Súper bien, hay que apoyar a tope, claro. Es verdad, somos muy amigos de Cañones y Fútbol. Muy bien. ¿No vas al podcast tú ese? De momento no. ¿Hacemos por qué vayas? No, vamos a dejarlo ahí. Claro, es que mientras Tony está en el podcast todas las noches, pues alguien tiene que cuidar la casa, es verdad. Bien, pues me acerco por aquí, tenemos... Y a los niños sobre todo, quiero decir, que hay que decir que Tony, cuando se pone a hablar, pues alarga. No. Entonces, en esas 2 horas que él nos comenta si el partido es trampa, claro. Alguien tiene que ver si los niños se duermen. No hay más remedio, sí. Pero luego caga el resto de cosas él. Bien, gorro de Pittsburgh Steelers. Quien escuche el podcast sabrá que la novia de Nuño pues es de los Steelers y sobre todo de Antonio Brown, pero está sufriendo... Ahí está Lidia, ahí. No te había visto, es muy pequeña. Sara, sufriendo por los Eagles around the world. Sí, también. No me queda otra como a Coral, pero bueno, yo siempre con Antonio. Con Antonio, ¿eh? No sé quién será. ¿Cuánto has aprendido en este año de la mano de Nuño, de la NFL? Bastante. También con los partidos, viéndolo todos los domingos. ¿Y a pesar de eso no te haces de los Eagles? No. ¿Por qué? Pues porque desde que empecé a ver la NFL me gustaron los Steelers, me enamoré de Antonio Brown y no puedo cambiarme de equipo ahora. Podemos ver una ruptura en directo. Aquí acaban de declarar amor a Antonio Brown. Jamás he oído me enamoré perdidamente de Nuño Merino viendo al Inter de Burgos, pero bien, andad atentos, no nos perdamos la parada. Vuelvo hacia atrás, desando mis pasos porque está aquí Lidia, también conocida como Mamá Pato. Es la persona que soporta a Xavi, o Xavi la soporta a ella, pero creo que no, que es más al revés. Creo que no tiene un equipo definido. Sí, yo soy de Eagles. Eagles Fly. Por su pronunciación podéis ver que es profesora de inglés y que nos ha guiado por Londres maravillosamente. Bueno, supongo que será de los primeros partidos en directo, por no decir el primero. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy buena, la verdad que ha sido impresionante. Los Eagles han jugado muy muy bien y me ha gustado muchísimo. Tú que has estado con nosotros ya un fin de semana y has podido comprobar en persona que las leyendas no son ciertas, tú, del B1 al C1, ¿cuál es el nivel de inglés que me pondrías? C1, of course. C1, ojo. O sea, he saltado todos los cursos. Bien. Thank you, teacher. Bien. You welcome, no welcome solo. Que te miran raro los polis y dicen solo welcome. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Entonces, ya los Eagles para siempre. Claro, of course. ¿Qué te has comprado en la tienda? Pues un balón. Un balón. Para practicar en la playa. Claro, porque viven en Canarias, tienen playa y buen tiempo. Sigo por aquí. Seguimos en el partidazo. Y me falta una última voz, que además ha sido como, digamos... La última en llegar también. Eso, la última en llegar. ¿Cómo es Jimmy Jump? ¿Cómo se dice eso? Un espontáneo. De última hora.
Viene con la camiseta de Tom Brady, pero creo que no es su equipo. Solo se la ha puesto por joder y por ser abucheada en el estadio. Pero no pasa nada. Es María José, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias. ¿Cuál es tu equipo real? El de Tommy. Este que ves, no hay más. Ah, que es de los Patriots de verdad. Es verdad, se lo dice Tony siempre. Es verdad, bueno, problemas del directo, lo dice Tony siempre. No puede ser perfecta. Bueno. ¿Qué defecto tengo que tener? Soy de los Patriots, ¿qué voy a hacerle? Te has hecho una foto con el Lombardi. ¿Has visto las huellas de Tom? No, él los tiene en todos los demás. En todos los demás. ¿Qué piensa una persona que ha ido a Londres a ver un partido de los Eagles con el grupo de Eagles Spain, siendo el último equipo que perdió la Super Bowl contra los Eagles? Y el primero. Vamos a ver, es estupendo. El fútbol es así. Unas veces se gana, otras veces se pierde, pero todos somos amigos. Pues tienes toda la razón. Mira, Coral aplaude, porque es verdad. Bien, pues ahora ya me acerco otra vez a los de siempre, que están ahí un poco mirándome con cara... Y todo el vagón. Spanish Program Radio. Sorry. Es el C1. Bien. Pues nada, yo creo que el partido lo hablaremos más en el podcast, todos en casa calentitos. Aquí sí que estaría muy bien comentar, Tony y Xavi, que Xavi ha sido un poco el organizador, el gran ambiente de fútbol que hemos vivido este fin de semana, especialmente la noche del viernes, que sin querer se nos fueron, o nos fuimos juntando a gente, guiados un poco por Garcho, nuestro Cicerón, y noche del sábado, es que ya con el cambio de hora me he perdido. 2 horas de repente. Pero no, un gran ambiente, ¿verdad, Tony? Sí, ayer éramos 9 inicialmente y nos juntamos 16 y íbamos recogiendo gente por la calle, ¿verdad? O sea, que fue una pasada. Teníamos previsto cenar en un sitio y se había agotado porque la gente de Filadelfia aquí en Londres ha arrasado con todo lo que tenga que ver con Filadelfia. Y nada, oye, se nota un ambiente Eagles 100%, el estadio, ya lo habréis visto, si lo habéis visto por la tele, era un 80% de los Eagles, cuando se ha podido cantar ha sido espectacular. Y oye, la experiencia, bien, ¿no? La siguiente en Filadelfia, ¿no? Pues sí, montamos, desde ya abrimos líneas para quien quiera enviar su crowdfunding. Carlos, ¿tú irías a Filadelfia? Yo voy a ir a Filadelfia, no sé cuándo, pero tengo que ir a Filadelfia. ¿A qué? A comer. ¿Qué va a pasar el día? No, a ver un partido. O sea, ya hemos visto un partido de los Eagles, ahora hay que ver un partido de los Eagles en Filadelfia. Yo creo que es el siguiente paso. Muy bien. Xavi, sí. ¿Ha sido difícil organizar todo esto? Sí, bastante, y además con un organizador pésimo como yo, pues más difícil todavía. Pero bueno, nos hemos juntado bastantes personas de Eagles, nos hemos juntado con todo el mundo que hemos visto español y que le gusta el fútbol americano, y con los que hablamos habitualmente o en podcast o por Twitter, y genial, la experiencia ha sido bastante buena. Aunque no jugase Eagles, ¿volverías el año que viene? No, la verdad es que no, si no no volvería. Pero es verdad que sí le recomiendo que esta experiencia la tenga todo el mundo. O sea, tanto el viaje como en el campo, como los partidos son una experiencia tremenda, sí. Pues y si pueden venir con gente, mejor. La verdad que sí, hemos hecho un gran grupo, como decía María José, fútbol es así. A mí me ha sorprendido, lo que más, ver juntos a gente de Dallas, como Garcho, de los Patriots, y no ha habido problemas, ninguna pelea. De los Steelers, de Tampa... Sí, gente que los mira raro. Ahora es cuando más temo por nuestra integridad. Sí. Incluso de los Browns. Nada, ¿algo más que añadir? ¿Alguno? Hago como siempre, si no dejo estos silencios incómodos que os ponen. Sí. Y si no, pues nada, el resto lo comentaremos tranquilamente ya. Esto era un poco como... Con música, Xavi. Eso es, Xavi, pon algo de The Clash o algo de eso. Y nada más, para terminar, ¿ha sido un viaje trampa? Joder, tío, la preguntita de la trampa la tienes ya ahí establecida, Siempre es trampa. O tú, por ejemplo, si el partido en esa última jugada, desde Wembley, ¿a quién no habrías puesto? ¿A quién no habrías puesto la última jugada? Vete por ahí, vámonos a comer, que son no sé qué hora y no hemos comido todavía. O sea, no hemos comido y tampoco hemos cenado, entonces, pues... Cambio de hora, vamos 2 horas de retraso, para nosotros serían las 8:30 y todavía no comemos nada desde las 8 de la mañana. Pues de las 8 de la mañana. A ti, Pablo, ¿qué te ha parecido el calentamiento de Foles? Pues ha dado un pase de unas 30-40 yardas. Sin oposición. Espectacular. Sin oposición, por supuesto, que no tiene oposición. Por lo tanto, Dios, Xavi, si le cura de la contusión que tiene ahora mismo cerebral, pon música y seguimos con el programa normal. Cortamos comunicación desde el metro de Londres. Take the queen. She ain't no human being.
Bueno, por lo que habéis escuchado, es real y lo grabamos en el metro volviendo de Wembley. También aprovechamos ya para tranquilamente dar un saludo a Mamá Pato, que es Lidia, a Coral, que me perdone el micromachismo, me expresé muy mal. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir, Pablo? Nada, no voy a volver a explicarlo porque ya, voy a volver a cagarla, entonces lo dejamos. Y nada, también a la enamorada de Antonio Brown y a María José. María José también, que moló, no la conocéis mucho, y a ver si cuando juguemos contra Patriots en la próxima Super Bowl, pues ya entra con nosotros. Tony, decíamos en ese audio grabado en el metro, con londinenses flipando, que hablaríamos con más calma del partido. Creo que lo habéis vuelto a ver. También estuvo con nosotros en el metro, que nos hizo mucha ilusión estar con Ricard, no con Raka, a que también echamos de menos en Londres. Has vuelto a ver el partido, creo, repetido, y sí. no sé, en directo se sufrió un poquito al final. Se sufrió un montón. Yo reconozco que menos de lo que me esperaba sufrir, no sé por qué, sufro más por la tele. Sí, en el estadio siempre tienes esa sensación, incluso los partidos de fútbol europeo, como que cuando un partido está muy apretado no tienes esa sensación como de peligro que se ve en la tele. Yo sufrí menos. Creo que Tony, ya una vez vuelto a ver, se sufrió más de lo que yo sentí en el campo, que igual tú sí que sufriste un montón. Hombre, es que hubo un momento ahí al final del tercer cuarto en que ellos tuvieron la opción de ponerse por delante con el drop que hizo Chark en la end zone. Y si ellos se ponen por delante y tal, lo hubieran pasado mal, ¿eh? O sea, que yo creo que ellos tuvieron la opción de darnos un susto y que por suerte no fue así. Y al final parece que fue muy tranquilo porque nos arrodillamos 3 veces y tal, pero el partido estuvo en algún momento complicado porque tuvimos una pequeña pájara en el tercer cuarto y eso lo pudimos pagar al final, pero bueno. Las sensaciones al final en el estadio son de que dominamos completamente a los Jaguars. Ellos en ataque tuvieron pocas respuestas excepto en ese tercer cuarto y nuestro ataque empezó a dar sensaciones de hacer mejor las cosas, o sea, de terminar mejor las jugadas, que lo echábamos de menos. Esos drives con alguna que otra jugada más larga de Wentz, el pase a Goddard, por ejemplo, el screen a Smallwood, por decir 2 de los touchdowns. Entonces, las sensaciones del ataque yo creo que fueron mejores que otras veces. En defensa, pues es otra historia. En defensa, siempre que limitemos al rival a field goals, cuando estaban diciendo, ¿os acordáis en el estadio? ¿Quién es el mejor del partido? Y decían, Wentz o Lambo, porque su mejor jugador estaba siendo el kicker. Entonces, bien, eso es señal de que nuestra defensa está funcionando donde queremos que funcione, es decir, en el doblarse pero no romperse, ¿verdad? En llegar a que ellos lo máximo que nos puedan anotar sea un field goal. Sí que es cierto que su ataque no daba para mucho más y que el partido de Bortles fue tirando a penoso. Pero, bueno, sí, también, con menos 4 yardas de pase en la primera mitad. Eso fue escandaloso. Pero bueno, que independientemente de eso, Bortles lo vimos fallar en ocasiones puntuales cuando aguantaba demasiado el balón, le llegaba a la presión, lanzaba pases muy erráticos, algún topo mató también, ¿verdad? Y cuando no era eso, sus receptores hacían algún que otro drop. Entonces, bueno, no fue un partido difícil en ese sentido para nuestra defensa, pero sí que hay que destacar 2 o 3 cosillas que a mí me gustaron mucho. El partido de Hicks tuvo sus altos y bajos, porque en el estadio nos parecía que estaba en todos lados, ¿verdad? Y después viendo el partido, sí que tiene 2 o 3 jugadas puntuales en las que falla y les da aire a Jackson. El placaje. Una cobertura rota sobre T.J. Yeldon también en una jugada en la que aguanta demasiado el balón y recurre a un pase a la flat para Yeldon, que rompe a Hicks porque baja demasiado en la cobertura y se la cuelga por encima, que también fue un tercer down que nos consiguió. Hay 20 yardas. Tercero y largo, sí, que consiguen unos ya, sí es cierto. Y bueno, son jugaditas puntuales, pero el partido de Hicks fue muy destacable. Y sobre todo, yo creo que es el partido en el que se reafirma el por qué Schwartz ha estado confiando tanto en Maddox en el safety. El partido de Maddox en el safety es... El fumble es suyo. Buenísimo, el fumble es suyo, efectivamente. Y además es un fumble en el que llega en velocidad y pone el casco contra el balón. Fantástico. Viéndola además en directo, sí que nos dio esa sensación, pero era una jugada en la que realmente en ese momento también estábamos acojonados porque se acercaba el descanso. Íbamos 6-3 abajo, ellos tenían la bola y recibían, efectivamente. Entonces sí que fue un cambio de momentum muy importante, el del fumble de Maddox. Y aparte de esa jugada, hizo un partido muy correcto en el safety. Entonces, oye,
Me encanta que siendo un rookie tan joven, en una posición que no había jugado nunca, que el tío vaya empezando a coger ya hechuras de que domina la posición o que está empezando a dominarla, porque nos hace falta un jugador en esa posición a largo plazo, ¿de acuerdo? Ya todos hablábamos de que McLeod igual no era esa persona, no era ese jugador, y oye, si Maddox va cogiendo ahí, pues oye, genial. Me gustó mucho su partido también. Fíjate, hablando un poco así, cogiendo algunas de las cosas que decía Tony, en el campo sí que es verdad que hubo esa sensación de dominio, y yo creo que en la primera parte, que creo que nos fuimos bueno, al final anotamos ese touchdown, ¿no?, de Dallas Goedert, pero bueno, hasta entonces íbamos 3-6, puede ser, no, 6-3 creo que íbamos 6-3 perdiendo. ¿Sí? Pero sin embargo, era un 6-3 muy engañoso, porque yo creo que estábamos jugando bien en ataque, está fluyendo, el primer down además conseguimos sacar en algún momento incluso complicado, recuerdo ese pase de Wentz a Wentz, ¿no?, rebotando en un casco. Sin embargo, se fallaron en jugadas puntuales, ¿no? Creo que por un lado el fumble, por otro lado la intercepción a Wentz, o sea que quizá un marcador que ese touchdown ayudó a dejar más clara el dominio que estábamos teniendo. Creo que la primera parte de Wentz es mala, ¿eh? O sea, sí, esto comentarlo, pero sí que es cierto que la primera parte de Wentz es de lo peorcito que le hemos visto desde que se recuperó de la lesión. Yo creo que sin duda, porque estaban ahí los turnovers. Sí. E incluso yo creo que forzando demasiado, porque con ganas de conseguir grandes jugadas, ¿vale? Porque la intercepción en la endzone es eso, es forzar sin necesidad. Porque era un segundo down, quiero recordar, una cosa así, ¿sabes? No tenías necesidad de ir a la endzone, no quedaba poco tiempo para terminar nada. Es, no sé, una jugada rara. Y el fumble otra vez lo mismo, lo que está pasando en estas jornadas, ¿eh? Está haciendo muchos fumbles y todos iguales. No nota la presión encima y saca el brazo y nada, comete fumble. Bueno, también es verdad porque la línea está fallando, pero es verdad que creo que en las últimas... A mí, que yo ahora mismo que recuerde, casi todos los partidos que he visto tenemos alguno así, ¿eh? De esos que bueno, son fumble un poquito más y pase incompleto. No sé, Carlos, en ataque. Bueno, esto molaría que estuviera Xavi para decirlo, ya lo ha dicho en la grabación del Metro, pero el partido de Matthews, muy recomendable. He llegado a leer por ahí, leíamos Nuño en el avión, sí, la vuelta, que había recuperado su puesto, su papel protagonista, ¿no?, en el ataque de Filadelfia. Mejor receptor del partido, creo que era, con más yardas de ganancia de todos los receptores de Philly. Pero yo creo que esta vez aparecieron casi todos los receptores. Quizás Jeffery se quedó un poco detrás para lo que nos tenía acostumbrados, pero Agholor aparece en 2-3 jugadas puntuales también ganando con muchas yardas. Matthews en un tercero y largo, tal, no sé qué, conectan varias veces. Ertz aparece, Goddard aparece. Yo creo que Jeffery también aparece. Hay un tercer down que hace un sprint y todo tirándose hacia adelante y consigue una yarda, que estábamos súper atascados ahí. O sea, yo creo que esta vez, como ha dicho Tony, el ataque se fue entonando. Es cierto que en la primera parte Wentz no está bien, el fumble es feo, la intercepción es fea, no sé, o sea, no acaba de fluir. Es cierto que te da la sensación de que dominamos en todo momento, tanto en ataque como en defensa, pero te ves abajo en el marcador, que era lo que decíamos, o sea, al final sí minimizas sus puntos a 6, porque son 2 field goal y el uno es de Lambo de 57 yardas, quiero recordar, algo así, que nosotros dijimos dónde van y lo metió. Pero en ataque no somos capaces de generar esos puntos que otros años sí generábamos. Hay un tercer cuarto que sí conseguimos ya despertar, también, como ha dicho Tony, el cambio ahí de momentum que tenemos con la intercepción con el fumble de Maddox, la buena posición, y acabar haciendo touchdown, aunque ellos reciban ya arriba en el marcador. Y creo que ahí fue cuando los Eagles cambiaron el chip. Luego nos ponemos relativamente fácil arriba, y como no sabemos ganar un partido de forma fácil, pues nos complicamos. Y no sé quién lo dijo, pero es que venían los factores, te venía en la cabeza el partido de Panthers. O sea, todo el rato el partido de Panthers, que lo volvemos a perder. Y de hecho, ellos tienen un drive que para ponerse por delante en el último cuarto, a falta de 5 minutos, que decían, son 5 minutos muy largos, decía el guiri que yo tenía por ahí, o delante o atrás, no me acuerdo. Dice, van a ser muy largos, y tan largos, menos mal que al final, ahí ellos la cagan, gracias a Bortles, y conseguimos al final arrodillarnos. Es cierto que ya estamos en su regresión, que ya nos habíamos medio movido bien, pero es que podíamos haber acabado muy mal. Aún así, bueno, mejores sensaciones que en otros partidos. Es lo que os quería comentar yo, que desde el campo igual lo visteis muy fácil, pero yo desde la tele,
desde el móvil, lo vi jodido, o sea, es que era la misma sensación, la impotencia de que los cuartos downs te los convierten uno tras otro y que ves que se van acercando y que la defensa no tiene ese big play que hacía el año pasado. Y que, yo veía que el partido lo perdíamos y por una tontería. Como habéis dicho, Wentz empieza, va claramente de menos a más, pero también es verdad que se dice que los buenos partidos tienen que ser así. Pero él marca muchísimo los dos turnovers todo el primer cuarto. Es un primer cuarto que nos deberíamos ir con 10-3 o 14-3 tranquilamente y te vas con 0-3. Y luego ya poco a poco las cosas van a funcionar. Me gustó mucho las jugadas, más que el partido entero, las jugadas puntuales de Smallwood, ya no solo el touchdown, sino también la última carrera para conseguir un primer down en el último cuarto, que es la carrera que nos permite después arrodillarnos. Me gusta sobre todo la progresión de Josh Adams, que parece que ya se va acercando más a ser nuestro running back 1 y que quizá eso haya hecho congelar de momento opciones de trade sobre Le'Veon Bell. Y me gustó mucho también, como habéis comentado, a Vontae Maddox en defensa y no tanto lo del McDougall fue un poco una calamidad, o sea, le quemaban siempre, se resbalaba, hizo un partido bastante malo. Y sobre todo no me gustó que, sabes que Bortles no pasa bien, sabes que una de las pocas armas que tiene Bortles es correr, ponle un tío que le esté vigilando, no me jodas. ¿Cuántos primeros downs consigue con la carrera de trote cochinero esta? Con por lo menos 4 primeros downs consigue en jugadas que no van a ningún lado y simplemente por echarse una carrerilla porque no tiene a nadie pendiente de él. Esto Schwartz no lo puede permitir. Me parece que ha pegado un bajón la defensa por la coordinación defensiva, pero bastante importante con respecto al año pasado. Podemos ir por ahí si queréis. Yo creo que la jugada esa que dices que avanza 3 yardas, que es el cuarto down, que lo comentamos en directo, que era la jugada en la que estaba cubriendo Hicks, y justo como era un down tan corto, si todavía no pasaba la línea de scrimmage y todavía podía pasar. Entonces es verdad que era preferible dejar el primer down a que pasara, no me acuerdo qué receptor estaba cubriendo Hicks, era preferible a que sacar el primer down y si saliera que te ganara 20 yardas. Pero es que Hicks se va directo por él, pero de repente como que medio recula y es lo que le permite a Bortles. No, y lo hizo bien, David, porque sí que se vio en el campo mejor que en la tele. En el campo se vio como Hicks estaba cubriendo a un tío y si iba a por Bortles lo dejaba libre. Y como dice Nuño, como la distancia era tan corta, Bortles tenía en todo momento la opción de pasar. No era como si dices, es que queda mucho por avanzar. No, Bortles estaba... Es que eso en la tele no se ve. Y claro, y Hicks se quedó con el tío en cobertura porque si no, Bortles lanzaba el pase y efectivamente le podía ganar 15 o 20 yardas. ¿Vale? Entonces, que además lo estuvo amagando, ¿eh? Estaba con la cabeza levantada Bortles para ver. Y Hicks se quedó atrás y... ¡Ay, hostia! Nos ha conseguido el primer down. Sí, pero es que era mejor que la otra opción. Vale. Y es que eso ya os digo, no se ve nada, no se ve absolutamente nada. Y en el siguiente cuarto down es cuando ya sí que... Porque la sensación es esa que tú dices, David. Hostia, ya nos están convirtiendo en cuartos downs. Joder. Se nos tropieza la defensa, ¿verdad? Ya estábamos otra vez en modo pánico, es decir, vamos a perder otro partido de la misma forma que hemos perdido los dos esta temporada y pues bueno, por suerte Bortles pues hizo de las suyas y lanzó 2 pases malos, sí que presionamos mejor en esas jugadas y lo tuvimos realmente bastante más bajo presión, pero luego la tentativa de fumble esta del último cuarto que esas estuvieron revisando, no sé si se ven las repeticiones en el campo. Se ve. Sí, lo vimos en el campo también, ¿eh? No en directo, porque en directo en realidad podían haber dicho lo que les salía a los cojones. Pero toca el culete antes en el suelo cuando se pero va bueno. Pero vamos, que es un partido que podíamos haber perdido tranquilísimamente. También es verdad que lo podíamos haber ganado mucho antes, pero es un partido que podemos perder tranquilamente y esto es contra estos Jaguars, que este año están apestando. Es que ya miedo me da el día que nos coja Rams o que nos coja un equipo decente. Pero al final es ser competitivos. Y esto, lo de la moneda que comentamos la semana pasada. El año pasado ganamos muchos partidos de estos, pero muchos. Y al final es un tema de... estos Jaguars sí que es cierto que en ataque no son nada del otro mundo, pero defensivamente nos plantearon un partido muy complicado.
porque realmente vimos como Josh Adams se destapó con 3 carreras muy, muy buenas, pero apenas pudimos correr con comodidad durante todo el partido. Corey Clement estuvo desaparecido. Smallwood, salvo esa carrera puntual que comentaste en el último cuarto, lo que es corriendo tampoco tuvo éxito. Yo recuerdo la carrera de 30 yardas de Josh Adams y el resto nos costó mucho avanzar corriendo. Entonces, directamente decidimos dejar la responsabilidad a Wentz, que por suerte, y esta es una de las características que yo valoro mucho en Wentz, se recuperó muy bien de sus errores. O sea, no es el típico quarterback que, a pesar de hacer un primer cuarto de mierda, resulta que ya se agacha la cabeza y no para de cometer errores. No, al contrario. Se recuperó de una forma espectacular, lanzó 2 o 3 pases muy meritorios con mucha presión, saliendo de la presión y escabulléndose como en él es característico, y la verdad es que se recuperó de una forma extraordinaria y al final sus números son muy muy buenos. 286 yardas, 3 touchdowns, 9 pases fallados, la intercepción que comentábamos, pero lo dicho, yo creo que Wentz fue una de las claves porque se le delegó a él la responsabilidad de llevar el partido dentro de lo que había, claro, y también empezó también a correr un poco, porque hasta ahora Wentz lo veíamos, no te voy a decir con miedo, porque yo creo que no ha tenido miedo en ningún momento, pero sí un poquito más conservador, y en este partido sí que arranca 2 o 3 veces para conseguir el primer down, y además de forma valiente, tirándose hacia adelante y tal. Muchos me imagino con un poquito de temor al verlo hacer estas cosas, pero es su juego, no lo tiene que cambiar. Y bueno, consiguió, creo que fueron 2 primeros downs bastante importantes en tercer down. Y oye, el arma de Wentz cuando la jugada se rompe, tenemos que seguir conservándola. Y sí que es verdad lo que comentabas, David, que en directo nos daba la sensación de que dominábamos, pero porque nosotros siempre avanzábamos mucho y ellos les costaba horrores avanzar y aprovechaban mucho más nuestros errores y las posiciones de campo que les dejamos. Entonces, en todo momento veías la dominancia, ¿no? Pero nos costaba efectivamente otra vez anotar, sobre todo al principio. Ya con el touchdown de Smallwood, ya con el touchdown de Ertz al final y tal, pues ya dices, bueno, ya nos hemos ido, ¿vale? Pero otra vez vino esa pájara en el tercer cuarto y última parte del último cuarto, ¿vale? En el cual ellos anotan otra vez y te entra el canguelo, ¿no? De decir, joder, no va a pasar otra vez. Por suerte yo creo que la defensa aquí estuvo mejor, independientemente de lo malo que sea Bortles, ¿vale? La defensa estuvo mejor en la presión, estuvo mejor en la cobertura. Darby hace un gran partido también. Oye, resaltemos el tackle de Darby que sí. planchó al rival, que esto lo echábamos en menos de Darby, ¿no? Que fuera más duro, que fuera más... Pues fue tremendo. Se lesionó Mills para alegría y alborozo de muchos y salió Rasul y lo hizo bastante bien también. O sea, la defensa al final, yo creo que este partido cumplió mucho mejor de lo que estábamos viendo en anteriores. Y siempre que dejemos a un equipo rival por debajo de 20 puntos, yo creo que tenemos la capacidad suficiente en ataque para ganar. Bien, pues David, ¿qué? ¿Alguna cosa más? Muy grande. Nada, que muy bien, que muy bonito, que me moría la puta envidia, ya está, que no hay mucho más que comentar. Yo creo que... Sí, comentar una cosa, espera, ahora en serio, antes de contaros por qué le digo esto a David, creo que sí que habría que comentar que el partido... Vale, ya... no había caído, joder. Venga, ánimo, David. Nos salió un poco caro porque acabamos con varios lesionados. Mills, bueno, en la primera jugada salió Kelsey, que bueno, luego volvió. Lane Johnson, que creo que al final sí que tiene para más. Mills también está tocado. O sea, que fue un partido que nos salió caro y no sé cómo está en todo eso. Creo que el más grave de momento es el Lane Johnson, sí. Lane Johnson, ¿no? Pues sí, pero tampoco nos da mucha pena por la temporada que estaba haciendo. O sea... Hubo gente en el campo que lo celebró, ¿eh? No me extraña nada. Bueno, estaba siendo de lo peorcito de la línea en todo el año, pues mira, chico, si se te quiere lesionar a alguien, que se lesione uno que está jugando mal, por lo menos. Todos sabemos la calidad que tiene Lane Johnson, pero también sabemos que cuando se está jugando a los cuartos es cuando más rinde. Que ya nos lo ha hecho más veces. Vamos a ver. Este aquí que tiene MCL, puede ser, y que se perdería pues algunas semanas.
Entonces, pues no sé. En MCL, ¿qué le pasa en el MCL? Nada, Porque todos tenemos un MCL en cada rodilla. Un golpe, un strain, decían. No tiene mucho, Quiero decirte que igual con el bye se recupera y está de vuelta, o como mucho se pierde el partido de Dallas. Esperemos que no, pero igual con el bye week está ya para jugar, Vale. Y lo de Mills, ese sí que fue para celebrarlo. Y tú te lo perdiste, Nuño, que estabas en el baño. Estaba mirando, sí. Pues, macho, una ovación sonora. Que suele aplaudir a los jugadores cuando se retiran lesionados en vez de pitarles porque se van lesionados y se intenta animar con aplausos. Seguro que fue por eso. Pues estabas en el campo, David. Recoja su tasca, gracias. Bien. Di que fue Mills, que como sabía que el niño se estaba subando la picha en el baño, pues dijo, me voy para allá. Y se metió corriendo para el vestuario. Mucho hablar aquí y defender a Mills, pero el sábado iba con la camiseta de Mills por Londres y no tuvo huevos a quitarse la sudadera. ¿Te hacía frío? Ya, hacía frío. ¿Un tío de Burgos que hacía frío? Nah, que le da vergüenza que le señalasen con el dedito y le dijesen, mira, el que le defiende. Bueno, ¿alguna cosita más del partido en cuanto a lo deportivo? Sí. Venga. Yo quería decir que creo que blitzeamos más que ningún partido y que funcionó. O sea, que obviamente es Voltres, que es como en cuanto a blitzeas, pues, al menos que te salga por una carrerita o algo así, bajo presión es nulo. Pero, vamos, es peor que los borrachos que lanzaban en el parking de Wembley. Pero que me gustó que blitzeáramos, que fuéramos agresivos en ese sentido, algo que se echaba un poco de menos a la defensa de Schwartz. Que es verdad que empezó bastante agresiva y nos comimos al principio de temporada alguna cagada así, pero obviamente contra gente móvil que sea buena lanzando no puedes hacer eso. Pero me gustó, vamos, que fuéramos agresivos y que fuéramos a ganar el partido. Una cosa quería comentar. Bueno, cuando terminemos un poco de comentar el partido, si queréis, tocamos el tema de organización en general de los actos en Londres, porque da para hablar. Sí, ahora en cuanto acabemos de lo deportivo, musiquita, ¿no? Nos vamos, musiquita, ya veré qué petición le hago a Xavi, y sobre todo para que no le dé tiempo a Tony a pensar en este momento, y hablamos de lo extradeportivo. Por eso digo, ¿algo más en lo deportivo que nos hayamos dejado por ahí? ¿Algún nombre propio? Por cierto, yo sigo insistiendo, aunque hizo touchdown el primero del partido, Dallas Goedert solo tiene esa recepción en todo el partido. Jordan Matthews tuvo 4, creo que lo hablábamos antes, para 93 yardas, Agholor 3, y tendremos que hablar de Agholor, ¿no? Porque ya estoy viendo por aquí en la NFL que uno de los grandes damnificados dentro de esta última hora de fichajes sería Agholor con la llegada de Golden Tate. Luego lo hablamos lo hablamos. Cuando pasemos al asunto Golden Tate hay que hablar de Agholor también, sí, efectivamente. Y lo de Goedert, estoy bastante de acuerdo contigo, pero es porque lo infrautilizamos. Es que eso digo yo, si no juegas snaps. Está infrautilizado. Esa es la cuestión. En la intercepción de Wentz, el que está ahí no es Goedert, es Perkins. Quiero decirte que quiero más snaps a Goedert, sí, ojalá, pero de momento, por conocimiento del playbook, por lo que sea, no lo sé, Goedert de momento está en un papel puntual de, sobre todo, red zone y en ciertos paquetes ofensivos. Y sobre todo cuando estamos con tu en personal, sí que ves a Goedert. Pero ya te digo que estará jugando el 20-30% de los snaps aproximadamente. Y en este partido sí que utilizamos menos ese tipo de formaciones con 2 tight ends y nos fuimos más a los 3 receptores. De ahí, pues, el buen partido, creo yo, de Jordan Matthews. Y sí que es destacable el tema de Matthews, pero si hay 2 damnificados, efectivamente uno pues será Agholor. Por circunstancias, no creo que tanto deportivas como contractuales, que luego comentaremos, pero sí que puede ser que el gran damnificado de verdad sea Jordan Matthews, porque Tate ha venido para jugar en el exterior, no en el interior. Va a ser, pero todo esto lo hablamos luego, todo esto luego comentamos. Pero Matthews, lo dicho. Estamos cebando. ¿Vamos a hablar ya del draft? Exacto, vamos allá. Pues eso, que Matthews, gran partido. Goedert tiene que tener más bolas, pero yo creo que es un arma que tenemos ahí a explotar. Y ojalá la empecemos a explotar en noviembre, diciembre. O incluso en febrero, diría yo, ¿verdad? Incluso. La primera semana. Un poco antes, venga. Vale, bueno, pues eso en cuanto a lo deportivo. Insistimos, que en un momentito hablamos de lo de Golden Tate y lo que nos parece y lo que supone para Filadelfia en este final de mercado de traspasos. Pero antes,
Vamos a poner, Xavi, música de pub londinense, creo que es lo que pega ahora, y hablamos un poco de lo extradeportivo, de la intrahistoria, de lo que fue nuestro viaje a Londres para ver a los Eagles, o no, en el caso de David. What a good place to be. Don't believe it. You speak a different language and it's never happened to me. Don't believe it. Oh no. 'Cause it's never happened to me. No. It's another night up with a bus. Following in footsteps over compromise. Bueno, pues como decíamos, y como habéis escuchado un poco en el audio grabado en el metro, pues lo hemos pasado muy bien en Londres, ha habido un poco de todo. Sí que a lo mejor tenemos que pedir algo de disculpas, que tampoco fue culpa nuestra, porque no, al final no hubo posibilidad de organizar algo así más a lo grande, para vernos. Hubo muchos que sí que intentamos coincidir y no fue posible, que creo que va un poco en la línea de lo que va a decir David ahora, porque creo que en algunos eventos que pensábamos que iban a estar de determinada manera, pues estaban sobrepasados. Es verdad que había muchísima gente de Eagles en Londres, estaba absolutamente lleno de fans de Filadelfia o de donde fueran, pero con cabezas de los Eagles. Nos dijo un mexicano que no había visto a ningún fanático de Jaguares. Entonces, bueno, pues no sé, David, eso fue un poco lástima que no pudiéramos ver a más gente o no nos pudiéramos ver más gente, pero bueno, algunos sí que logramos coincidir y pasamos un buen rato. De hecho, espera, antes de que digan a David, que fue gracias a Xavi, o sea, Xavi estuvo currando ahí en las redes sociales de Eagles Spain y fue el que consiguió todo, porque nosotros no, vamos, que fue mérito de él y gracias a él. Xavi, la mano en la sombra. David, te toca. La mano blanca. Que nada, era por comentar, para empezar, el tema de, bueno, para el que no lo sepa, Agolor hizo como una aparición especial, bueno, como un acto en una tienda deportiva, en la que iba a hacer... Y el nombre de la tienda, que se sepa, que la gente no va a ir. JD Sports. JD Sports. El JD Sports. El Jasper Street. Jasper Street, hijos de puta. Bueno, no, en serio. Sí, hijos de puta. Hijos de puta, sobre todo por ti, pero bueno. No tú, hijo de puta, sino tú, pobrecito tú. Sí. Que, a ver, que hizo un acto en el que iba a aparecer lo típico, pues iba a firmar, se iba a preparar la cola y tal, y bueno, pues saludar un poco a la fanaticada. El tema que ya se estaba empezando a ver, sobre todo un par de días atrás, como empezaba a haber mucho aficionado Eagle en Londres. O sea, la proporción, sin exagerar nada, era tranquilamente 10 o 15 a 1. 10 o 15 de Eagles para 1 de Jaguars. Total, la tienda era una tienda relativamente grande, pero no tan grande como para acoger un acto así de grande. El caso que todos nosotros fuimos con bastante tiempo de antelación. Yo llegué como media hora antes de que empezara, o casi 3/4, y vosotros estabais en la cola ya. Y nos quedamos fuera del corte que hicieron para que Agolor pudiera firmar. Apareció Agolor, saludó rapidito, se sentó en la silla y a la venga, pim, y no dejaron a la gente acercarse. Constantemente nos decían que nos dispersáramos, casi literalmente que nos fuéramos de la tienda, y es como, hostias, convocáis aquí a la gente para que venga a ver al jugador, cortáis una cola por donde os sale de los cojones y nos echéis de la tienda a todos los demás que hemos venido aquí a ver a este tío. O sea, pues has organizado un acto en el que estás echando a la gente. No sé, no tenía ningún sentido. Y luego ya para colmo, unas horas más tarde, había en el bar que tenía como sede Eagles, que lo tenía en Trafalgar Square, había pues como una fiesta para los aficionados de Eagles. Y lo mismo, pues viendo toda la gente que había en la ciudad y lo del sábado ya era apoteósico, pues la fiesta empezaba a las 6, yo me acerqué a las 5 al bar porque digo, bueno, voy así con tiempo, y me comí 1 hora y media de cola, en la cual me perdí la mayoría de los actos que hubo dentro del bar, porque empezaron a las 6 y a las 6:15 y 20 ya había terminado la música y la de Dios, porque entraron la banda, unos cheerleaders, Sub, la mascota, y ya cuando conseguí entrar no era imposible pedir una cerveza, era imposible pedir nada,
ya no había música, simplemente estaban las cheerleaders, la mascota, y hicieron sí un sorteillo con cosas, pero el bar hasta arriba, los seguratas súper como de mala hostia, de muy malas maneras tratando a la gente, y bueno, pues estuvo relativamente guay porque entramos y vimos a Brent Selleck, a Dorembos, pues hombre, estuvo la mascota ahí tirando pelotillas, tirando bufandas y historias, pero en la calle había más gente que fuera, o sea, en la calle había más gente que dentro del bar, y me parece que con todo lo bien organizado que está la NFL, que pasen estas dos cosas seguidas en un acto así, pues no sé, no me pareció ni medio normal. Y lo que no sé si esto es más cosa de organización NFL, cosa de NFL UK, cosa de la propia tienda y el propio bar, o de qué. Porque si estás invitando al campeón de la Super Bowl a un partido a Londres, te puedes imaginar que va a ir muchísima gente, y puedes ver la cantidad de gente que está volando esa semana a Londres, puedes ver la cantidad de reservas en los hoteles, puedes hacer una estimación de las miles de personas que va a haber en el campo. Sí, con razón se cumplió se batió el récord de asistencia a un partido, porque se esperaba muchísima gente para ese partido, y por lo visto la gente que organizó actos no tenían ni idea de que iba a ir miles de personas a ver a los Eagles a Londres. Yo creo que Londres, David, no estaba preparada para esta avalancha de aficionados de Eagles, porque otros años van muchos aficionados de la NFL, pero no tantos de un equipo. Es decir, tú ves años en los que la grada es multicolor, hay aficionados de toda clase con todo tipo de jerseys. Este año, lo que tú dices, ibas al estadio y veías un 15-1, pero no contra Jacksonville, contra cualquier equipo. O sea, el estadio era prácticamente entero de Eagles. Salvo un equipo, yo creo, salvo Green Bay, porque cuando me pero pasé es que Green Bay no ha estado todavía. No, de Green Bay, claro, el día que esté, lo comentábamos allí, el día que vaya a Green Bay lo petará. ¿Vale? Pero en King Cross el domingo, según iba a coger yo el autobús para pirarme, estaba llegando todo el mundo a King's Cross para cogerse el metro a Wembley. Era alucinante la cantidad de camisetas de Rodgers que se veían, pero muchísimas más que Brady, muchísimas más que, incluso más que de Wentz. Vi más camisetas de Rodgers que de Wentz el propio domingo. Pues te digo, no sé lo que veréis en el estadio. En Wembley era apabullante la cantidad de aficionados de los Eagles que habían. Y el primero que lanzaba el primer cántico de a continuación todo el mundo seguía cantando EAGLES, Eagles, pero era automático y era impresionante. O sea, el ambiente de Eagles que hubo en el estadio era total. Y esto se trasladó durante los días previos, que estábamos hablando del sábado, a toda la ciudad. Y ya no solo estos actos, que efectivamente yo creo se desbordaron, porque en otras ocasiones, y esto Garcho no lo podrá confirmar, que ha estado en prácticamente todos ellos, por lo menos este año, en ninguno de ellos, aunque hayan habido colas, que seguro que las ha habido en algún momento, el desborde ha sido tan total como ha sido aquí. Y para muestra, lo que nos pasó en la cena, ¿de acuerdo? Que no hemos comentado que después de estos actos, pues bueno, cuando nos juntamos, fuimos a un pub alternativo, porque estábamos mucho más a gusto que allí, que era Admiralty, que era el pub que habían elegido para la fiesta de Eagles, que, como decías, no había sitio, y nos juntamos allí todos, estuvimos lo más a gusto haciéndonos unas cervezas y después nos fuimos a cenar. Teníamos una reserva en el Passyunk Passyunk Avenue. Bueno, Passyunk Avenue Passyunk Square o Passyunk Avenue es una calle de Filadelfia, y hay un restaurante en Londres que se llama Passyunk Avenue. En Cleveland Street, no vayáis nunca. Cleveland Street, efectivamente. 81 creo que es. Que es un bar típico de Filadelfia, donde hacen cheesesteak y hacen pues comida típica. Y teníamos una reserva para 9, pero ¿qué pasa? ¿Que nos juntamos cuántos al final? ¿17? 16, no 17. Bueno, pues eso. Entonces, claro, llegamos allí y la sorpresa no fue que no tuvieran sitio para 17, que era algo esperable, sino que para los 9 que éramos, durante todo el día había estado yendo gente de Filadelfia allí a comerse el cheesesteak y no tenían ni comida. O sea, se habían quedado absolutamente desbordados sin nada. Y nos pidieron disculpas, que si querían cervezas sí podíamos tomarnos, pero que para darnos de cenar igual no les llegaba. Entonces decimos, nada, irnos a otro sitio y que cenamos maravillosamente gracias a Garcho, pero fijaos el nivel de desborde de todo lo que oliera y supiera Filadelfia este fin de semana en Londres. A tal gente que había gente de Philly esperando desde las 10 de la mañana. Una valla enfrente, porque efectivamente pusieron una valla enfrente del restaurantito, que era un restaurantito enano. ¿De acuerdo? O sea, era nada, pero, lo dicho, se ve que fueron esa misma mañana o el día anterior, fueron alguien de los Eagles allí y tal, le habían sacado en la tele,
y la gente pues fue como loca allí. Bueno, es pues... que estuve viendo en Twitter, creo que fue en el Twitter de Eagles UK o en uno de Philly, British and Irish o algo así, en el que convocaban a la gente el sábado a la hora de la comida allí, en plan de, ir a comer ahí que se come de puta madre. Entonces lo reventaron. Ya ven, los del bar, pues preocupados estaban. No, estuvimos hablando con el dueño. El dueño nos decía que él vive arriba justo del restaurante y que tenía hasta pan en casa porque no le cabía todo lo que tenía que haber servido durante todo el día en el propio restaurante. Y que, lo dicho, que estaba absolutamente desbordado y que no le había dado para tanto porque no se esperaba tanta afluencia de gente. Entonces... yo todo esto lo digo porque esa sensación de estar por Londres y que todo lo que vieras relacionado con NFL, que sí que veías de vez en cuando algún aficionado de aquí y allá, de otros equipos, de los Dolphins, que también vi bastantes, de los Packers, efectivamente, algún Cowboy que otro perdido por ahí, pero sobre todo, es que ya te digo, el 80% de la gente que había era de Eagles. Yo, caminando por Oxford Street, se me cruzaba la gente y chocábamos las manos. O sea, esto era impresionante. Entonces, de verdad, otros años que he estado en Londres y tal, lo he estado comentando, nunca, independientemente que yo no fuera del equipo que jugaba, nunca había visto este ambiente de tal afluencia de gente de ese equipo para ver el partido. Y se notó ya después en el propio estadio, porque lo comentábamos allí mismo, qué pena que la música que estén poniendo se nota que juguemos fuera, porque todo lo que salía en pantallas, toda la música que ponían cuando se paraba el partido, no tenía nada que ver con los Eagles. Pero si llega a tener algo que ver, es decir, si hubiera habido algo de animación, que los cánticos de los Eagles os hubiera empezado la música de fondo y tal, lo hubiéramos petado. Y la única opción que tuvimos fue cuando salió Doran Boss al centro, en uno de los cortes, salió Doran Boss y le dijo al comentarista, oye, permíteme que haga esto por una vez solo. Y es cuando soltó el I que comentaba antes y todo el estadio cantó Eagles y fue espectacular. O sea, fue la leche. Y es cuando te diste cuenta de que es que habíamos tomado Wembley por completo y Wembley era Eagle ese día, por mucho que jugaran en casa los Jaguars. Y fue, lo dicho, impresionante. De hecho, es que no hacía falta ni que pusieran músicas de los Eagles. O sea, con que hubiera guardado silencio después de cada touchdown de los Eagles. Correcto, porque era muy difícil coordinarse el estadio. Normalmente en Filadelfia, claro, en cuanto chutas el extra point, ponen el fly is fly y la gente lo canta. ¿De acuerdo? Allí tenías que coordinarte con los de tu zona de la grada para un poco cantarlo. Y claro, es muy difícil que todo el estadio lo cante a la vez si no hay algo que lo coordine todo. ¿De acuerdo? Pero esa acción de Doran Boss simplemente de decir y disparó la mecha y fue un cántico que sonó en todo el estadio de una forma atronadora. Fue impresionante. Es que no me extraña porque, vamos, yo que estuve ahí desde el miércoles y fue viendo un poquito la progresión de cómo ya desde el miércoles se veía alguna gorra, algún gorro de Eagles, como ya el jueves empezabas a ver alguna camiseta, el viernes ya iba la gente prácticamente vestida de partido, y es que el sábado raro era el grupo, aunque suene exagerado, raro era el grupo que veías de más de 6-7 personas en el que no hubiera algo de los Eagles. Y ya no me refiero a grupo de gente joven que parecía que fuera a ver el partido, incluso gente mayor, o sea, gente joven, gente mayor, gente de todas las edades, estaba como todo el mundo para ver el partido. Incluso yo creo que gente, pues igual como yo, sin entrada, o gente que fuera simplemente de Londres, que tenía simpatía por sus equipos o por Eagles, que todo el mundo quiso sacar algo a la calle. Y vamos, todos los parades que hicieron con el autobús por las calles, regalando pelotas, regalando bufandas, yo creo que han tenido que calar mucho. Y se lo han tomado muy en serio Eagles, como, mira, vamos a tener esta ocasión especial para ir a Londres, vamos a dejar huella, porque claro, Jaguars, pues, a fin de cuentas, ir año tras año, pues haces que la gente de Jaguars ya deje de viajar a Londres, porque ya pasan de ir otro año más, y que a lo mejor de la gente de Londres ya no le haga tanta ilusión el equipo. Yo, desde mi punto de vista, yo me quedé, desde lo poco acostumbrados que estás a ver en España, ya no te lleva alguien de los Eagles, o sea, ya tu equipo es que se te aparezca la Virgen. Alguien ya de un equipo de la NFL. Vamos, yo que vivo en Paleto, o sea, que vivo en Burgos, es brutal. Y allí se te hacía algo común. Claro, o sea, acabas te cansabas. Así, eso es. Acabas o sea, no te llamaba la atención decir, mira, otro de los Eagles.
no te llamaba la atención. O sea, te llamaba la atención ver a alguien y dices, mira, uno de Texans igual, pero es que de Eagles, decías, es que todo el mundo va de Eagles, es que ves camisetas de todo, ves a tíos disfrazados de todo tipo, de todas las edades, o sea, nos era espectacular. De verdad que se dio muestra de lo grande que son los Eagles después de, seguro que había muchísima gente subida al carro, pero después de todas las actividades, de cómo iban todos los fans de Eagles a cualquier mínima cosa que organizaba la NFL o el equipo, o sea, se volcaba toda la afición. Quiero hacer mención especial a Garcho otra vez, ¿vale? Garcho ese sábado iba con una camiseta de los Cowboys y un gorro de los Cowboys. Acercándonos al Pass Yank Avenue, se oyeron cánticos de Dallas Sack de 4 o 5 energúmenos que habían por allí, bastante grandotes además. Garcho automáticamente se abrochó la camiseta, se quitó el gorro y se acercó a hablar con el del Pass Yank Avenue sin identificar sus colores. No me extraña porque, vamos, ahí podía haber salido a hostias simplemente por lucir la camiseta. Pero Garcho un valiente, rodeado de aguiluchos todo el día y vamos, luciendo sus colores y diciendo sus paridas que vamos, tremendo. Pero fíjate, aparte de ese momentillo, que es verdad que estábamos en un bar de Filadelfia, entonces pues a lo mejor era un poco meterse la boca del lobo, a mí sí que me sorprende el buen rollo generalizado que hay, que a lo mejor no es tan común en deportes europeos, porque joder, ibas a Wembley y claro, como al final Wembley es ir a ver un partido de la NFL, al final cada uno va con la camiseta de su equipo y es verdad que había mayoría de Eagles, pero también un poco lo que decía Garcho la semana pasada, casi se puede hacer un pleno de equipos de NFL y sin embargo, joder, no hay ningún problema, o sea, tú te cruzas con, yo qué sé, estábamos en el metro de camino a Wembley y acordaos del tío con la camiseta de los Bengals con un tigre comiéndose un águila y joder, pues buen rollo, te haces una foto, te ríes, o sea que me llama la atención y me gustó mucho, no sé, cómo el espectáculo y el deporte se vive como lo que es, como un deporte, ¿no? Que a lo mejor no debería ser algo que nos sorprendiese, pero acostumbrados a que aquí, y yo lo he vivido, pasas con una camiseta del Madrid por un barrio del Atleti o un partido del Atleti o al revés, es que lo he vivido, y estar en los aledaños del Bernabéu para ver un partido del Madrid y que pase otro del equipo con rival y no ser ni tan siquiera el Barça ni el Madrid, o sea, te hablo de un equipo cualquiera y que le insulten y le digan a ver por qué pasas por aquí, pues a mí me llamó mucho la atención y me llevaba, que lo hablaba esta mañana, a pensar que no entiendo cómo en España somos tan zoquetes de ponernos a llorar por llevar un partido de la Liga a Estados Unidos. Cuando dices, joder, es que si tienes un buen producto, como que creo que es la NFL, yo me he quedado sorprendido con el espectáculo que es, desde antes del partido hasta después del partido, pues que vamos, yo estaría deseando venderlo fuera. Otra cosa es que no puedas competir con algo como es la NFL. Pero vamos, a mí ha sido mi gran sorpresa, creo que quedo maravillado de lo que es el universo NFL por el tailgate. Por cierto, no hemos dicho que nos hicimos una foto con el Vince Lombardi. Pero pasaremos al domingo, hombre. Estábamos en el sábado. Estábamos en el sábado. Que no se ha acabado esto. Pues a mí me sorprendió eso, incluso ese buen rollo. Yo me he ido directamente al domingo porque a mí el domingo me llamó la atención eso. Del sábado, pues el buen rollo generalizado y el buen ratito que echamos. Y la estafa del autobús. Y la estafa del autobús, que como digo, a pesar de todo lo que nos había contado Garcho, pues fuimos los pringados que caímos en la trampa. Voy a hacer yo de servicio público. Si un señor os ofrece en el aeropuerto tickets de un bus que tarda 1 hora y cuarto a Victoria Station por 10 euros, no lo cojáis. No lo cojáis. Incluso si hay un chico detrás, como pasó a nosotros, que nos dijo, no lo cojáis. Hacedle caso al chico. Hacerle caso al chico. A ver, y ya que estáis, darle 2 hostias al otro, al que nos estafó. Eso. Si le veis, le decís que es de nuestra parte. Porque, bueno, pues nada, el Express es mejor. Porque hay que reconocer a nuestro amigo José de Portugal, con una mujer afincada en Fromista. En Fromista, pues a ese sí nos ayudó más el domingo de vuelta. Venga, pues vamos ¿del sábado algo más? ¿Queréis decir? Muy rico el pollo donde cenamos, Si vais algún día a Londres... no sé qué, periperi. Nandos. Nandos periperi. Nandos periperi hace un pollo riquísimo. Si queréis quedar, no quedéis en Oxford Circus, porque por donde se entra no es por donde se sale. Cierto, también, otro lado que voy a tener en cuenta. La estación de Oxford, la salida y la entrada no es por el mismo sitio, entonces los tornos no se comunican. Y si quedáis en los tornos, la habéis cagado.
Y sobre todo, es muy importante que vuestra decisión y vuestra solución no sea bajar a donde no hay cobertura y esperar a ver si, por arte de magia, aparece alguien que conozcáis. Sois capaces de cruzaros con la persona a la que estáis buscando. Porque Qué mamones sois. No. Pasé la tarde en el metro, tío. Pues es que no hay cobertura en esa puta mierda de metro, tío. Bueno, pues nada. Vamos al domingo, si quieres. El domingo... Bueno, me silencio. No, hombre, no. Bueno, por cierto... Despide ya si quieres a David. No, que nos escuche y que No, que tengo que rajar de Golden Tate luego. Venga. Verdad, que está lo de Golden Tate. Bueno, pues vete a... Te he fumado un cigarrito y te llamamos ahora. Empezaré a fumar ahora, venga. El domingo nos empezó lluvioso, ¿verdad? Queríamos estar muy temprano en el tailgate, pero ¿qué sucedió? Pues que empezó lloviendo mucho y decidimos retrasar un poquito y no llegamos hasta las 11 aproximadamente a Wembley Park. Y ya cuando entramos, pues nos dio tiempo de hacer 1 hora y cuarto, hora y media de cola. Y acordaos que Garcho nos advirtió de las colas, ¿eh? Y tenía toda la razón del mundo, pero vamos. Entramos al tailgate y nos pusimos en la cola de Lombardi porque yo lo que les dije a los chavales es, a ver, lanzar balones por un agujerito, una tienda de la NFL y tal, todo esto lo tenéis en muchos sitios. Pero Lombardi aquí delante pocas veces, ¿no? Entonces decidimos hacer la cola de Lombardi y hacernos la foto con él. Lo que pasa es que efectivamente era la cola que más despacio iba, porque las fotos con el Lombardi se lucían, ¿eh? O sea, se tiraban ahí muy pesados, tío. 1 minuto haciendo poses con el Lombardi los que entraban, entonces iba súper lenta la cola y nos estuvo ahí pues 1 hora y media. Llegamos a padecer un poco por entrar a tiempo al estadio y tal, pero al final nada, lo cuadramos genial y no hubo problemas. Hicimos una foto de grupo todos con el trofeo. Incluso faltó alguien, el paraguas de coral, pero... Sí, pero incluso dio tiempo hasta a Ricard y a Manuel a colarse, ¿verdad? A hacer la españolada del día, ¿no, Pablo? Madre mía, tú. Vaya, eso fue tremendo. Ahí Xavi también tiene gran parte de culpa, que para estar en Canarias joder, se ha quedado con las tradiciones de la España profunda. Vamos. Ricard se coló también en la cola del Admiralty este, ¿eh? Joder, Un saludo, Ricard. Un saludo. Pero también se coló. Pues le colé yo, vaya. Hombre, nos hiciste a nosotros los gestos, pero ya meternos 7 igual sí que era españolada ahí de que nos iban a reventar, hostia. Bueno, ahora sí se coló gente por delante de mí todavía. Una españolada también que hicimos fue... Bueno, yo no lo hice, sobre todo lo hacía Pablo, era de entrar a gritos diciendo hola, buenos días, pero españolada también. Joder, decir welcome, depende de nada. Bueno, por cierto, eso que lo sepáis, que de nada no es welcome solo, es you're welcome, porque cuando di el DNI al señor agente de frontera de Inglaterra, me dijo thank you. Le dije welcome. Entonces me miró un poco extrañado. Supongo que él pensaba que ese era su papel y yo pues Pero mamá Pato, que es Lidia, la majísima novia de Xavi, pues me corrigió porque es profesora de primaria, que es mi nivel de inglés. Bien, aparte del trofeo Lombardi, que por cierto, se tiraron una hora haciendo fotos, pero nos hicieron una foto de mierda. De mierda, por cierto. Pues te saludo a las 2 azafatas que estaban ahí. En la que solo se ven nuestras camisetas y el Lombardi parece un póster. Pues nada. Tal cual. Nada, pues entramos en Wembley. Xavi, ojalá estuviera aquí Xavi. No, Xavi también entró en Wembley. Xavi también entró en Wembley. Tony, entramos en Wembley con una expectación máxima. Sí, expectación máxima. Bueno, nada, pues sentarnos, ¿verdad? Admirar la primera vez que entras a Wembley, la verdad es que te impresiona, a mí por lo menos, tengo ese recuerdo, y es un estadio precioso. Un campazo, sí. Un estadio precioso y ya ves, pues eso, todo el ambiente que ya se está generando, ya no solo alrededor del estadio, fuera, pero dentro ya es otra historia, ¿verdad? Y nada, entramos con el tiempo justo, la verdad. El partido empezaba a 1:30, entramos a la 1, más o menos. Y nada, pues sentarnos y disfrutar. Yo la verdad es que el partido lo disfruté muchísimo y como decíamos al principio, es una experiencia que hay que vivir, el ver el partido en directo, sea en Wembley, sea en Estados Unidos, donde sea el que nos escuche habitualmente o escuche cualquier otro podcast de NFL y sea aficionado a ver los domingos los partidos en la tele, no se puede perder la experiencia de ver un partido en directo porque merece mucho la pena. Y independientemente de que pues, tu conocimiento del deporte sea más o menos y que digas, es que yo aquí veo las líneas, veo los comentaristas, nada que ver, verlo en directo que
que no os vais a perder ni un ápice de lo que veis en la televisión, e incluso va a ser mucha mejor experiencia. Yo, de los deportes que ves en tele y lo ves en la vida real, vamos, en directo, en persona, solo se me iguala el ciclismo. Pero el fútbol visto en la tele y visto en el campo, sí hay más ambiente y tal, pero no ves tanto. Es que es otro, o sea, parece otro partido completamente diferente. De hecho, es que se pasa a toda velocidad. No sé, está muy bien montado en directo, es una pasada. O sea, es que no es descriptible. O sea, tienes que ir allí y verlo y vivirlo, que es espectacular. A cualquiera que le guste lo más mínimo el fútbol americano, es muy recomendable. Sí, es que es un show entero. O sea, más allá del partido, que incluso siendo un partido aburrido, no es aburrido en el campo por todo lo que se monta alrededor. O sea, a mí me sorprendió eso, que es lo que decía antes, me sorprendió todo lo que genera alrededor. Eso, las kiss cam, las cámaras de bailar. O sea, te tienen entretenido las 3 horas que duró el partido, una cosa así. O sea, todo lo que en la tele a veces te hace aburrirte un rato, y hablábamos luego después tomando algo de esa típica imagen de commercial break, que es como matador a las 3 de la mañana, pues eso en el campo no pasa. O sea, tienes unos que tocan el tambor, las cheerleaders, las cámaras, no sé. Creo que me llamó la atención todo el espectáculo que se genera. Algo que, por supuesto, pues nuestros deportes aquí, pues no, porque además son deportes que no tienen tantas paradas, pero ni tan siquiera el baloncesto, que sí que tenemos aquí la ACB, etcétera. No sé, me pareció un show que por eso son los mejores en eso. Lo hablamos luego y la verdad que es que entre lo rápido que se pasa, toda la animación que hay, o sea, es que es brutal y que sería increíble verlo en Filadelfia. O sea, si ya disfrutamos el otro día, en Filadelfia tiene que ser, o sea, no me lo quiero ni imaginar. No me pinches, que tengo ahí el billete calentito para ir en el puente de diciembre. Abrimos crowdfunding para... por cierto, sí, para el grupo, para el podcast de Eagles Spain, financiar un viaje a Filadelfia. ¿Qué fechas? No, para que nosotros vamos y os lo contamos después en el podcast, no os preocupéis. Y a David también se lo contamos. Bien, pues nada, no sé, ¿alguna cosita más así en líneas generales de Londres? Pues que el domingo también puntualizar que desayunamos pronto, ¿verdad? Y no comimos hasta las 8 de la tarde prácticamente, o sea, optamos por el ayuno, ¿eh? Tony estuvo a puntito de estar enfadado, hemos de decir, lo notamos que ya cuando Nuño empezó a marear un poquito la perdiz en la estación de Victoria sobre vamos aquí, no vamos aquí, vamos a por los tickets, vamos al KFC, vamos a comer, Dios demonios, vamos a comer ya. En ese momento Tony se iba a dar la vuelta y iba a pegar un placaje bastante agresivo. Bueno, respiró en esta ocasión. Bien, pues sí, comimos poco, pero cuando comimos fuerte. Y nada, y lo dicho, volver a agradecer a los que os vimos, que nos hizo mucha ilusión, a los que no pudimos ver, pues que lo sentimos, que nos hubiera molado un montón. Y nada, agradecer a Xavi, que fue el que movía los hilos ahí un poco en la sombra, y a Garcho por todas las gestiones y por el ratito que estuvo con nosotros, que hay que reconocer que se pegó una buena paliza, porque seguro que lo habéis podido escuchar en Spanish Bowl, y si no, todavía lo podéis escuchar en el diario que hacen del fin de semana. Pues nada, tenéis ahí un rato unas declaraciones un poco graciosas con algunos de nosotros de Eagles Spain, de camino a aquel restaurante, y luego tenéis saludos que nos hicieron Kelsey, etcétera, y he de reconocer que después en ese diario podéis escuchar unas declaraciones de Nick Foles, que se acercó al vestuario solo porque a mí me gusta, entonces pues me hizo mucha ilusión. Tiene una foto de él con Nick Foles, yo he estado cerca de Garcho, por lo tanto he estado cerca de Nick Foles, y nada, pues que hace un trabajazo. Y que es una alegría, también, que lo hablábamos también en la cena, que un medio español tan joven y tan lleno de aficionados y muchos amigos... ¿Y que se lo toma tan en serio? Que haya conseguido en un año estar en Wembley acreditado por la NFL, que creo que pues es una barbaridad y que hay que darle mucho mérito porque lo tiene. Y que muchos que tienen muchos más medios y mucho más nombre, aunque creo que ya no tanto, pues... tienen alguna cosita que aprender de lo que está haciendo Spanish Bowl. Y por ejemplo. Y un saludo a Luismi también, que no lo hemos dicho tanto. No hemos mencionado al hombre que ha dormido con 14 desconocidos en un albergue de Londres. Con 13. Era el 14. Era el 14. Sí, Luismi fue otro gran compañero de viaje en Londres. Al que casi zumbas tú en
Un momento de tensión en el metro. Aunque él no lo sabe porque él no me vio, pero sí un momento que Luismi, si escuchas esto, estuve a punto de tirarte a las vías. Pero era la situación. O al del Uber. O al del Uber. Si coges un Uber intentando coger a Jorge porque habla mucho. Y nada más. Tony, negocio donde sea. Tony, ¿qué quieres poner ahora de música? No sé, ahora veremos. Algo londinense también, ¿no? Para no cortar el rollete. ¿Algo londinense? Vale. Algo londinense y dorado. ¿Vale? Joder. Ahí lo dejo. Londinense y dorado. Venga, vale. En homenaje a Golden. Cogemos el guante. Venga, pues eso, con una música londinense dorada, que no sé si tan siquiera existe, vamos al último bloque del podcast, que es ese último trade de los Eagles por Golden Tate para reforzar el cuerpo de receptores. Vamos a ello. Bueno, pues terminado este bloque londinense, que por cierto, si alguno de nuestros amigos que estuvo en Londres quiere mandarnos un audio contándonos su visión de cómo fue el fin de semana en Londres, pues nada, que nos lo haga llegar y la semana que viene, aprovechando el baile, pues podemos dejar un espacio para tu propia historia, tu diario londinense. Así que nada, os animamos, si alguno quiere mandar audios o algún tuit, pues lo leemos o lo escuchamos. Trade. Esta misma tarde, ya temíamos que pasase cuando cerramos el podcast, se conocía, se hacía oficial que Golden Tate firma por los Philadelphia Eagles, lo hace solo por esta temporada y a cambio damos una tercera ronda. Tony, ¿no te ha gustado el fichaje? No es que no me haya gustado, a ver, yo creo que tiene dos lecturas esto. La parte deportiva, la parte financiera. La parte deportiva sí me gusta. Sí me gusta, ¿por qué? Porque comentábamos que necesitábamos un receptor que abriera el campo, un receptor distinto y más similar a lo que pretendíamos con Mike Wallace, es decir, un tío veterano con manos seguras. Y Golden Tate, a nivel de producción, es de los mejores receptores que ha habido en los últimos años en la NFL. Por eso yo creo que nos puede dar mucho, porque además es un receptor muy hábil, sobre todo en las yardas después de la recepción, y es algo de lo que carecemos. Es decir, tenemos a Sackers, tenemos a Jeffery, pero son receptores que lo que son muy habilidosos para ganarse su espacio, recibir, pero a partir de ahí no tienen esa habilidad para ganar muchas más yardas después. Con Golden Tate sí ganamos esto. Y, ojo, y hay mucha gente diciéndolo, y esto lo vamos a poner en el slot. Tate puede jugar tanto en el slot como en el exterior. Y yo apuesto porque lo vamos a ver mucho más en el exterior que en el slot. Entonces, precisamente porque lo que necesitamos es eso, es un receptor que sea una amenaza ya no solo profunda, sino una amenaza en cuanto al playmaking. Es decir, que le puedas dar la bola y el tío después pueda crear bastante más. Entonces, yo creo que lo vamos a ver jugar bastante más en el exterior y que Agolor va a mantenerse en el interior y que el gran perjudicado a nivel de minutos probablemente y de snaps sea Matthews. Pero bueno, también es probable que lo empiecen a rotar y que tengamos esa variedad en nuestro ataque. Y decía que tiene dos lecturas, porque después está la económica, entre comillas, ¿vale? Lo que traspasamos por él. Traspasamos una tercera, que a primera vista puede parecer excesivo. Es decir, puede parecer que estamos sobrepagando por un señor de 30 años, que no sabemos la gasolina que le puede quedar en el tanque, por lo visto en esta temporada bastante. Es decir, viene de hacerle 130 yardas y un touchdown a Dallas, hace nada. Y, oye, creo que es un jugador que este año seguro lo puede hacer todavía muy, muy bien. Le queda efectivamente, como decías, un año de contrato y eso también te lleva a pensar, joder, hemos dado una tercera por un jugador que va a terminar contrato, que tenemos que renovar. Claro, esto tiene truco, entre comillas, ¿vale? Tiene truco, ¿por qué? Porque Golden Tate es un jugador que aunque este año no renueve con nosotros, va a seguir teniendo un muy buen mercado seguro y va a seguir demandando un dinero más que aceptable y van a haber equipos que se lo van a dar. ¿Qué sucede? Que entonces recibiríamos, si consigue ese buen contrato, una ronda compensatoria, que puede ser una tercera, puede ser una cuarta. Entonces, si tú vas a dar una tercera y recibes una de este año
y recibes una compensatoria del año siguiente, del año 2020, por esta firma de Golden Tate con otro equipo, potencialmente, pues realmente lo que estás haciendo es un alquiler de un año y anticipar una ronda del draft un año. Que es un poco de lo que yo creo que pretendía Detroit. Detroit sabía que se iba a ir Golden Tate y que cuando se fuera iba a recibir una compensatoria, pero ha querido anticipar un año esa ronda, y es lo que le hemos ofrecido nosotros. Financieramente, no me gusta tanto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Golden Tate tiene un contrato ahora mismo de $9 millones este año. Hemos ocupado gran parte del espacio salarial liberado con la reestructuración de Lane Johnson. De Lane Johnson fue, ¿no? De Cox. Fue Cox, perdón, de Cox. Y ¿qué sucede? Que yo creo que aquí los Eagles están intentando ganar un poco de leverage con Nelson Agholor en su renovación. ¿Por qué? Porque ahora traes a Golden Tate y ya tienes 2 receptores que vence contrato final de año. Y esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Es decir, puedes encontrarte que renueves a uno de los dos a precio de descuento, que es lo que yo creo que prefieren, lo que intentan hacer aquí, o que no renueves a ninguno de los dos. ¿Vale? Porque los dos yo creo que no, prácticamente con total seguridad uno u otro renovarás, pero no a los dos a los precios que pueden llegar a demandar. Y lo que a mí me da miedo es esto, que Tate al año que viene pida más dinero del que estamos dispuestos a pagar por un jugador que tendrá 31 años, depende de la producción que te vaya a dar este año, desde luego, y eso te influya en que la decisión de Agholor sea una o la otra, es decir, que también opte por renovar a un precio, dijéramos, por debajo del de Tate, o que también te pida mucho y al final pues no puedas renovar ni a uno ni al otro. Y es un poco lo que me da miedo a mí de esta decisión, que estás metiendo cizalla, dijéramos, en ese asunto de la potencial renovación de Nelson Agholor. También igual es un toque de atención al propio Agholor, que no está haciendo su mejor temporada, a pesar de que el otro día no lo hizo mal en Londres. Tuvo un par de jugadas, además largas, de las que echábamos de menos en él. Pero no lo sé. No lo sé si es que es un toque de atención de decirle: oye, tu nivel este año está siendo peor que el año pasado, empieza a rebajar tus demandas de cara a la renovación. Porque tampoco es normal que un jugador que está en último año de contrato no se le renueve a estas alturas de temporada. Entonces, si te esperas hasta el final de temporada, es que las conversaciones que han habido durante la temporada para renovar no están yendo todo lo bien que tú quieres. Y yo creo que Howie ahí, si hace este trade, y creo que alguien lo comentaba por Twitter antes, es porque ya tiene hechas sus cuentas, ¿verdad? Ya sabe lo que puede hacer y lo que no. Entonces, traer a Tate, sea por un arrendamiento de un año o sea para renovar el año que viene y no renovar a Agholor, es un movimiento que yo creo que Howie tiene bastante estudiado. ¿Vale? Entonces, sí que me parece arriesgado en ese sentido, o una muestra de que muy probablemente no se vaya a renovar a Agholor. Carlos, ¿qué piensas de esto? Macho. No sé, a ver, a mí no me gusta el fichaje, o sea, no por Tate en sí, sino porque es eso, o sea, creo que es más de lo que ya tenemos. Es cierto que puede jugar por fuera, que probablemente el más sacrificado sea Matthews, pero al final te traes a 2 jugadores del mismo perfil y tienes a Agholor, que será lo que sea, pero es más joven. O sea, es que yo ya voy mirando en tema de edad. Golden Tate se va a los 31 el año que viene y yo creo que Agholor va a pedir incluso hasta menos pasta que Tate. Totalmente. Entiendo que hay que darle profundidad al banquillo, que ha habido lesiones, que no, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pero no sé, no es un fichaje que me agrade enormemente. Creo que había otras posiciones a reforzar con más interés, pero bueno, es un arma más a la hora de tener en ataque y veremos cómo afecta, porque tampoco vamos a juzgar antes de verlo, pero en principio a mí el fichaje me gusta en el sentido de que te va a dar algo más en profundidad si lo tiras en largo, que no tenemos, pero creo que no es la principal prioridad que teníamos en cuanto a receptores. Hay receptores que van más en profundo, que creo que es lo que necesitamos muchas veces. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos. Creo que había necesidades a cubrir más importantes, quizá un cornerback, quizá un running back. Que la posición de wide receiver con el tema de las lesiones de Mike Wallace, Matt Hollins, ¿nos ha afectado? Sí. También digo que es verdad que Golden Tate puede jugar en el slot y por fuera, pero creo que él da su 100% jugando en el slot. Y también me parece que es mejor que Agholor.
Por lo tanto, no me parece que sea un fichaje de cara a llamar la atención a Aguilar, porque yo creo que para llamarle un poco la atención y darle un toquecito de atención, traes un poco a un medianías. No traes a Golden Tate, un tío consolidado en la liga y siendo uno de los mejores receptores en su posición. Yo lo veo más bien quizá como una petición de Wentz, o como que tenga seguramente el fichaje, el beneplácito de Wentz, porque me parece que es un tío que, viendo que este año la línea ofensiva le está dando poco tiempo, es un tío que jugando en slot sí que puede soltar el balón muy rápido y con las yardas after catch que consigue, poder arrancar unos primeros downs que a Gordon parece que se estaban escapando un poquito más, sobre todo en rutas, joder, ¿cómo se llaman estas? Slant. No, ya no, tampoco en el jugando en slot, con las que te abres y te la pasan en la banda y empiezas a correr, que es como un screen pero de receptor. A la flat. Sí, bueno, el flat o hay otra, no me acuerdo. Bueno, lo mismo da. Pero esa, ¿me entendéis? Que esas son las que un poco más podemos sacarle partido. En profundo, yo no sé, es que tampoco creo que este año estemos teniendo el tiempo suficiente como para buscar jugadas en profundo como las que podemos buscar el año pasado con Torrey Smith, por ejemplo. Que no cogía una la mayoría de las veces. Bueno, pero al final de temporada hizo un final de temporada bastante digno. Pero bueno, o sea, no sé, no entiendo mucho el timing del fichaje, más que bueno, pues hombre, pues ahora llega el momento de los trades y hay que hacerlo. Pero no creo que sea una necesidad cubrir ahora mismo para el equipo. Que deportivamente no supone una mejora, pues sí, porque es un jugadorazo, pero no termino de entenderlo. A ver, hasta hace 2 semanas estábamos todos diciendo que el equipo era Jeffrey Ertz dependiente. Entonces, yo creo que cuantas más armas le demos a Wentz, mejor. Sí que es cierto. Pero tenemos muchos más problemas. Ya, tenemos más problemas, pero en los running backs, por ejemplo. Los cornerbacks que comentabas, ¿de acuerdo? Entonces, cornerbacks ahora mismo en el mercado, que puedan mejorarte lo que tienes, que estén en el mercado de verdad, ¿eh? O sea, yo no creo que haya ninguno que mejore lo que tienes y por el que puedas dar una ronda comedida. No te estoy hablando de desprenderte de una primera o una segunda ronda. Porque lo que se estuvo comentando de Patrick Peterson, al final los propios Cardinals dijeron que no lo iban a traspasar y de jugadores de ese nivel ahora mismo no los vas a encontrar en el mercado. Digo todo esto por el tema del running back, que es lo otro que se está especulando. ¿Qué pasa con los running backs? Que la filosofía de Howie Roseman, nos guste más o nos guste menos, está siendo el ir barato a running backs y tener una rotación amplia. ¿De acuerdo? El tema de Le'Veon Bell, y lo estuvimos comentando en Londres, es algo que a todos nos atrae por el propio nombre de Le'Veon Bell, por lo que sabemos que es capaz de hacer y por el prisma que le daría a este ataque. Pero ¿qué sucede? Que financieramente es algo que no va con el equipo. Pero no va con el equipo porque si Le'Veon Bell lo traes y tradeas por él una ronda media, que yo creo que los Steelers al final me imagino que no lo han traspasado porque tenían tiempo hasta las 4 horas de allí para firmarle el tender, si no podían traspasarlo. Claro, ellos estarían loquitos por deshacerse de él porque no es un jugador que vayan a renovar y se va a ir por nada. Si llegas a dar una ronda media, ese es el menor de tus problemas. El problema que tienes con Le'Veon Bell es que lo tienes que renovar por un dineral. O sea, te va a pedir cerca de 20 millones anuales. Y ahora mismo los Eagles no pueden hacerse con eso. ¿Qué puedes traer? ¿Otro jugador en el que puedas ofrecer un poco lo que hicimos el año pasado con Ayayi? Una cosa media, no te hablo ya de Le'Veon Bell, por un jugador relativamente joven, tal. Se hablaba de LeSean McCoy, pero no se ha hablado de ningún otro running back joven que esté ahora mismo en el mercado a un coste más o menos bien y que te vaya a mejorar lo que tienes. Porque a mí el otro día lo que vi de Josh Adams me pareció muy prometedor y yo espero que le den más bolas. Sproles está al caer, es decir, ¿tenemos más necesidad en el running back? Sí, porque realmente no estamos corriendo bien esta temporada y es algo que el equipo puede echar en falta, pero la apuesta ahora mismo yo creo que es darle más galones y más armas a Wentz, sobre todo en el juego aéreo. Y esta es lo que vamos a hacer esta temporada, porque con el juego terrestre ya hemos visto lo que tenemos y no vamos a tener más que esto, porque realmente no se quiere comprometer a medio largo plazo un running back que te vaya a pedir mucho dinero. Yo creo que es un tema, ya te digo, de gestión de Roseman. Yo creo que estaría Peterson encantado de tener un running back un poco
con el que pudiera darle más bolas, como teníamos con Ajayi. En cambio, pues eso, de momento con la rotación de 3 se va soportando y es algo que financieramente el equipo puede soportar para ir renovando otras posiciones que a lo mejor nos da más urgencia. Pero, por ejemplo, hoy mismo se ha fichado a Jaja Clinton Dix, los Redskins y los Rams a Dante Fowler. Te quiero decir, eran 2 posiciones, safety y defensive end, que quizá también nos hubiera interesado reforzar. Tampoco se lo campaba por ellos, no me paraba a analizarlo, pero... Por Fowler, no una sé. tercera y una quinta. Me deja un poco frío. O sea, que sí, que Golden Tate es un jugadorazo, pero me deja un poco frío en el momento de hoy. Ya veréis como Tate puede dejaros frío porque es un jugador ya veterano, tal. Esperamos algo más de... Si hubiéramos fichado a Mari Cooper por una primera, ¿estaríais más emocionados? No. Muchísimo. Por una primera, te hablo, Nuño. Claro, por una primera, no. Pero a Mari Cooper sí es el arma profundo que a lo mejor nos puede dar algo. Ya está Farona Dallas. No, pero lo estuvimos comentando hace un par de semanas que yo por lo menos pensaba que si dábamos una de las 2 segundas por Yo Mari una Cooper, segunda sí que la daba. sería un fichaje que no estaría nada mal. Pero, a ver, esta es la otra. Dices, si fichamos a un jugador joven con proyección, acordaos, es que muchas veces lo perdemos de perspectiva y hoy lo comentábamos también. En los trades hoy en día no solo tradeas por el jugador, tradeas por su contrato. Y esto es muy importante. Las situaciones contractuales que tienen muchos de los jugadores que ahora mismo están en el mercado, Dante Fowler es agente libre a final de temporada. Una tercera y una quinta, los Rams porque van a por el título este año. Pero eso es un atraco, eso, vamos, con un lacito a Dante Fowler por una tercera y una quinta, porque no lo vas a renovar. ¿Sabes? Entonces, al final, tened en cuenta que no solo estás fichando el talento oportuno, sino que estás fichando cuánto tiempo vas a tener ese talento en tu equipo. Y Dante Fowler ahora mismo es... los Rams seguramente lo vayan a tener este año, porque este es el año en que los Rams van a por todas, pero los Rams el año que viene, si tuvieran que renovar todo lo que tienen, vamos, no les llega ni de casualidad. Y menos ahora, vamos, ni de casualidad. Entonces, bueno, hay circunstancias. Lo de Washington, por ejemplo, se ven líderes de división, quieren aguantar ahí. Clinton Dix me parece un buen jugador, pero también es un safety, sí que no es tan un safety de caja, como sí que era... comentábamos que estaba en el mercado también el de Raiders, se me ha ido el nombre de la cabeza, que es también jovencillo y lo pillaron en primera ronda hace un par de años. Pero bueno, en definitiva, que lo de Clinton Dix estaba en el mercado, pues hombre, yo me imagino que Howie lo sabría también. Si no ha ido por él, teniendo la necesidad que tenemos en el safety, a lo mejor un poco por lo que hemos comentado al principio, porque están viendo cosas en Maddox que les gusta y quieren darle una oportunidad al chico. Tampoco me parece mal, ¿vale? Y lo mismo que comentábamos con Josh Adams, si tienes jugadores jóvenes cobrando muy poco dinero, que ves que están rindiendo o que van a poder rendir en un futuro, no te gastes assets que puedas tener para otras cosas, que vamos a necesitar renovar la línea ofensiva, es decir, las rondas las estamos dando, pero es que las vas a necesitar, porque nuestra línea ofensiva es muy mayor y bueno, y sí que es verdad que siempre cuando vemos estas situaciones de mercado y tal, sin quererlo, se nos van los ojitos con los nombres flashes y con los nombres que conocemos por X o por B, y a veces, de cara a tu estructura deportiva, no es lo mejor. No es lo mejor porque son jugadores que si están en el mercado es por alguna razón. Y el tema de Dante Fowler, por ejemplo, es algo muy significativo. Ya lo comentamos el otro día que Fowler le estaban comiendo la tostada en Jacksonville. Lo ficharon en primera ronda, creo que fue además un top 5, si no me equivoco, y no había vivido a la altura de las expectativas. Ya le habían declinado el 5º año de contrato. ¿Que lo fichas ahora y das lo que das? Pues genial, pero... creo que me gusta más esos trades de perfil bajo como el que hicimos el año pasado por allá. ¿Vale? Eso fue un trade que se la sacó Howie sinceramente, ¿de acuerdo? Ese es de los que te salen muy pocos y no esperemos que todos los años vaya estafando a los demás equipos por el mundo. Pero lo que ves ahora mismo en el mercado es que también la posición de receptor está encareciéndose muchísimo. No sé si porque lo ha marcado ya el trade de Amari Cooper y ha puesto el listón muy alto, pero lo que se ha dado también por Demaryius Thomas. Vale, un jugador también de 30 años, termina contrato, dan una 4ª ronda. Lo mismo, es la misma situación. Yo creo que todos estos fichajes también están por la misma razón, que se ve que va a estar la compensatoria en caso de que no renueven y bueno, pues eso tendrás. Pero está el mercado de receptores carete. Pero es que, hombre, viendo lo que han pagado los Cowboys, es un atraco. Los Cowboys han sobrepagado. Los Cowboys, yo creo que el ejercicio de Cowboys con Amari Cooper ha sido ese, es decir, vale, vamos a pillar el receptor el año que viene en primera ronda. Lo tenemos claro. Necesitamos un receptor para Prescott, necesitamos darle armas. ¿Hay alguno mejor el año que viene que Amari Cooper?
No, pues vale, ya está. Pues lo fichamos por una primera. Igual alguno hay, ¿verdad? ¿Pero te llegará? ¿No te llegará? Ellos tendrán pi 15 a lo mejor. Pues eso, entonces das la primera y esperas que no te salga rana. Y esperas que renueve. Y con eso, pues, claro, te estás jugando varias pruebas. Porque no es lo mismo fichar a un jugador rookie el año que viene que sea muy prometedor, pero que vayas a tener 4 años por delante de un contrato más o menos team friendly, a que el año que viene Cooper te vaya a pedir un contrato de 5 años y 14, 15 millones por temporada. Qué fácil es lo que va a pedir. Y si este año pasado no se lo diste a Dez Bryant, pues ahora se lo vas a dar a Mari Cooper, que obviamente es más joven. Pero, pues eso, es su apuesta, y a mí, dentro de lo que han sobrepagado por él, porque una primera me parece excesivo, una segunda a lo mejor no tanto, pero una primera me parece excesivo. Yo segunda había pagado. Yo también, porque tiene el potencial que tiene. Tú lo has visto que es muy bueno. Ha hecho una buena temporada en Oakland, ¿vale? Pero también venía a jugar muy bien en Alabama, ¿era? Carlos, corrígeme. Sí, Alabama, ¿verdad? Y, oye, es un jugador con un talento muy grande que a lo mejor no ha tenido el mejor entorno. ¿Vale? Y no ha tenido la mejor motivación, porque yo creo que es un problema más de coco el tema de Amari Cooper. Pero a lo mejor en Dallas lo tiene. Déjame que lo dude, pero a lo mejor lo tiene. Entonces, nada, oye, es una apuesta y está genial. Nuestras apuestas creo van en otra dirección, ¿vale? O sea, nuestras apuestas necesitamos ese talento veterano de vestuario. Decíamos que Williams podía ser ese jugador que supliera a Torrey Smith y tal. Pues, bueno, ha tenido la lesión. Yo creo que Golden Tate puede cubrir eso. No, para mí Golden Tate es mejor que Mike Williams, pero mucho mejor. Entonces, bueno, a mí me gusta el fichaje dentro de lo que es el aspecto deportivo. Ya te digo que tengo mis dudas con el tema financiero, porque nos puede salir bien o nos puede salir mal, pero lo que es la ronda compensatoria al final la vamos a tener, yo creo que casi con total seguridad, no sé que se lesione. Vale, David, ¿a quién habrías fichado tú? Yo que sé, a Lopetegui. Es un fichaje. No sé yo, a ver. Habíamos dado todos por ver a Foles en una segunda, con la cito, ¿no? No. Es que no sé, porque es que el año que viene lo que dice Tony es que luego le tienes que pagar y también vas a tener que pagar a Wentz y vas a tener que pagar a más gente. Es que no hay pasta para todos. Ya, pero mira, lo mismo que estamos hablando, por el Super Bowl Run, ¿vale? Es decir, podríamos haber fichado a Bell por una tercera, firmar sí, el hostia, franchise pero tag, mira, este año con la mano en el Dios. corazón. El año pasado hacer un poco eso, lo de allá y tal, me parece fenomenal. Este año con la mano en el corazón no tenemos pinta que vayamos a ganar el Super Bowl, ¿eh? No, ninguna pinta. No. Pero que Rams lo haga, porque sí que tiene toda la pinta que va a estar muy cerca de hacerlo. Vale, pero este año no estamos para hacer el tonto. Porque es que luego estas decisiones luego te pesan. Pero el Super Bowl Run, yo creo que Le'Veon Bell no nos daría un plus suficiente como para ser contenders serios de verdad. Que vamos 4-4. Y casi pudiendo palmar 3 partidos de los que hemos ganado. Los podemos haber ganado, David. Que sí. Pero no, luego David se subirá al carro, dirá, no, ya dejé tal, que no, yo no ya... sé equipo. No, te lo digo por lo yo siguiente. Ya dije que están dando tanto asco que estamos como el Madrid, que acabaremos ganando la Super Bowl, pero por el gen campeón. Pero que no. No, yo no te hablo de ganar la Super Bowl, ¿vale? Pero que llegues a playoff, y esto la semana que viene lo hablaremos, pero que llegues a playoff, a partir de ese momento, yo siempre pienso lo mismo, que ese es tu punto cero, y a partir de ahí todos más o menos como igual, excepto la ventaja de campo. Why not us? Y ojito con el equipo, y ojito, te hablo por ejemplo de los dos que ahora mismo son favoritos en la NFC, que son Rams y Saints. Ninguno de los dos va a querer jugar contra Filadelfia, garantizado, aunque sea en su casa. Pero ¿sabes? esos equipos van a tener un partido tonto en playoffs, seguro. Vale, pero ninguno de los dos le gustaría recibir a los Eagles. Entonces, bueno, pues eso. Ojito que no estamos tan mal, que se suele decir, ¿verdad? Porque al final estamos ahora en un punto en el que hemos tenido muchísimos lesionados, muchísima gente que se ha incorporado más tarde de lo que debía, tal. Y yo creo que va a ser muy importante como lleguemos a finales de noviembre, principios de diciembre, el ritmo que tenga este equipo, y Tate nos va a ayudar a que ese equipo sea mejor. Bueno, Ricard ya nos dijo en el metro que sí que ve la opción de entrar en playoff, pero eso es algo de lo que hablaremos la semana que viene. Hasta entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no?
que igual estamos hablando, es una enrollada bastante buena y la gente tiene por qué sufrir esto. No creo que nadie escuche esto ya a estas horas. No, Se ha ido de las manos, sí. Esta parte ya la gente no la va a escuchar. No, sí, lo escuchará con atención. Lo que va a saltarnos es nuestras batallitas de abueletes cebolletas respecto a Londres. Tony, gracias. Venga, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Insisto, la semana que viene, si todo cuadra, tendremos a Garcho en primer lugar. Dios mediante, que suele decir. Dios mediante, pero luego me decís que soy chapado a la antigua. Pero eso por los micromachismos, no por expresiones antiguas. Y ha tomado el nombre de Dios en vano, Pablo, dile algo. Ya, es que te voy a tener que traer a los... Bueno. Es que me liáis, joder, con gilipolleces. Que tendremos a Garcho y luego hablaremos un poco de lo que se viene para la segunda parte de la temporada. Que además es justo ahora la segunda parte de la temporada, porque llevamos 8 partidos, o sea que quedan la mitad. Tony, gracias, insisto. David, doctor, muchísimas gracias, a seguir bien. A ti, muchas gracias. Y una cosa muy importante. Gol de Tita hace bailecicos. Eso sí que me gusta. ¿Hace bailecicos? Hace bailecicos. Bailecicos, canarios. Pero después de marcar, ¿eh? No creas que... O sea, no es como Mills, que los hace antes de cagarla, ¿no? Sí, porque a mí y después de cagarla. Entre cagada y cagada. Entre cagada y cagada, baile. Bien. No, un poco de baile entre cagada y cagada. A Force no le hemos mandado a tomar por culo hoy, ¿no? Pues no había motivos. No hay motivos. O sea, fíjate, nos dio un anillo, nos da entrevistas por la vía de Spanish Bowl. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres que te dé más? ¿El secreto de la vida eterna? Pues, no sé, amarle. Nuño, gracias. Hasta la semana que viene. Un saludo. Venga, no te enfades, hombre. Que te quiero mucho. Carlos, te echo de menos, tío. Ya, vente, coño, tengo cama. Ya lo sabes. Pero es pequeñita como la de Londres. Es de matrimonio. Bueno, pichaculo se puede hacer, Pablo, tranquilo. No hemos comentado, perdonadme que un inciso, que Carlos ahora dice que vaya a su cama, pero estuve en su casa y me mandó a dormir al suelo. Y no digo más. Ya, nos ha jodido, dilo todo. Estuvimos 6 tíos aquí durmiendo en una habitación. Ya, pero el presentador al suelo. Tenía que oler cerrado y por la mañana... Terrible. Nada, Carlos, gracias, Nada, un placer. Pues nada, la semana que viene más el placer fue mío, Carlos. Y también será de Garcio la semana que viene. Un abrazo y gracias a todos. Fly, Eagles, fly, on the road to victory. Fight, fight, fight. Fly, Eagles, fly. Score a touchdown, 1, 2, 3. Hit 'em low, hit 'em high, and watch our eagles fly. Fly, Eagles, fly, on the road to victory. E-A-G-L-E